Buenas tardes. Bienvenidos a este seminario virtual presentado por SCORE en su capítulo de Pasco Hernando en Florida. He estado dando unos segundos para ver si algunos otros participantes entran a la conversación. Sin embargo, vamos a comenzar rápidamente. Estos seminarios virtuales son presentados mensualmente por cada uno de los capítulos de SCORE y estamos haciendo un intento de incorporar seminarios en español. Dependiendo de la participación, este número de seminarios va a ser aumentado en los próximos meses. Como dije, esta es una actividad específica del capítulo de los condados de Pasco y Hernando. Entonces vamos a comenzar compartiendo parte del material que tenemos preparado para esta conversación. Si tienen preguntas, les agradezco que los escriban en el chat y al final, entonces, destinaremos un tiempo para contestarlas. La conversación de hoy se refiere a oportunidades. Los negocios crecen cuando se aprovechan las oportunidades y el interés de todo propietario de negocio es el crecimiento porque ahí está involucrado el patrimonio, está involucrado los ahorros de toda la vida y lo que se espera es que pueda crecer para tener en el futuro una riqueza familiar. Pero solamente puede crecer a través de oportunidades. Y todas las oportunidades de negocio están detrás de lo que se percibe como desafíos. Depende de la perspectiva para poder enfrentarlos adecuadamente y tener éxito. Vamos a tratar de que la conversación sea basada en sentido común, basada en sentido de negocios, basada en sentido de crecimiento de ventas, basada en sentido de oportunidades de negocios. Antes de entrar en materia, vamos a dedicar unos segundos a hablar sobre SCORE. SCORE es una organización que está en todos los Estados Unidos, tiene más de 10,000 voluntarios. Este es cifras actuales del año pasado. En el año pasado, entre mentorías y seminarios como este, atendimos a más de 500,000 de personas de negocios. Casi 280,000 en sesiones de mentoría y 228,000 personas que participaron en seminarios. Eso es parte de los servicios. Todos nuestros servicios son libres de pago. SCORE no cobra. Estas 10,000 personas son voluntarias. Ninguno de nosotros está en busca de una ganancia monetaria. Todo este resultado, estos negocios que se involucraron con SCORE el año pasado, llevaron a establecer 30,000 nuevos negocios. Sus propietarios se sintieron apoyados con el respaldo y consejos en SCORE y con eso se crearon 82,000 nuevos empleos sin incluir los propietarios. Eso es parte de la contribución que SCORE hace. Y la finalidad es invitar a participar. Ustedes, cuando sientan un desafío, cuando sientan que hay algo que no pueden manejar solos, recuerden que hay personas con experiencia que en forma voluntaria están dispuestos a dedicarles horas para ayudar con su experiencia a mejorar. Ustedes se dirigen a score.org e identifican el condado en el que se encuentran y se les asignarán mentores uno a uno, personas que les dedicarán tiempo en forma de un schedule para contribuir en lo que se pueda a su beneficio.
Unas pocas líneas solo para indicar quién les habla y por qué estoy manejando estos temas hoy. Mi nombre es José Melgar y yo tengo más de 40 años de experiencia de negocios en todo el mundo. Yo me retiré como presidente de Dana Corporation, una empresa para ese tiempo con 70,000 empleados en los 6 continentes. He participado en rescate de empresas en dificultades en África, en Tailandia, en Brasil, Colombia, Venezuela, México. Sé mucho de mercados internacionales. He escrito más de 30 artículos sobre motivación hacia las empresas, sobre motivación a ser competidor. Y por ahora tengo 9 años de voluntario con SCORE en distintos estados. He dado más de 40 webinars en inglés y en español. Y el año anterior atendí personalmente a 149 personas de negocios solamente en el año 22. Debido a esta exposición, a esta conversación con tantas personas de negocio, es que voy a compartir estas experiencias, estas ideas. Por favor, cualquier pregunta, no vacilen en escribirla y voy a dedicarles tiempo, aunque sea brevemente, para dar alguna respuesta. Pero lo importante cuando decía de la perspectiva es ver los desafíos no como un obstáculo, sino saber que siempre esto es como una moneda. Por un lado vemos el desafío, pero al otro lado, debajo de la piedra, hay una oportunidad en la mayor parte de los casos. No ha habido transformación en la historia del hombre que no haya salido de enfrentar desafíos. Si todo fuera suave siempre, no habría transformación. Sería una ruta suave, sin crecimiento. Sería una ruta horizontal. Los desafíos es cuando se trata de ir hacia arriba. Y es enfrentando esos desafíos como nuestro negocio va a ser más grande y va a tener mejor imagen, va a tener mejor calidad, va a tener mejor servicio hacia sus clientes. Y la única manera de crecer es a través del cliente. Desde que se inventaron los negocios hace 8,000 años, no hay otra manera de crecer un negocio si no es atendiendo al cliente mejor de lo que lo hace mi competidor. Ese es el secreto más grande que todo el mundo conoce, pero que muy pocos aplican. Porque en el fondo esos son los secretos de negocios. No hay nada oculto. No hay misterios ni tampoco hay atajos. Los secretos de negocio son prácticas que casi todo el mundo conoce, pero que no los aplican. De la experiencia que tenemos de las personas que vienen a SCORE con sus dificultades de negocios, podemos sacado esta lista. Estos son los más frecuentes. Desde luego que hay muchos, pero estos son los más frecuentes y muchos de ustedes estarán viendo que alguno ustedes lo enfrentan. Más del 70%, el tema principal es que el dinero nunca alcanza para nadie. No importa que usted sea General Motors, no importa que usted sea Google, el dinero siempre es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando el negocio es pequeño, la limitación de dinero es parte de él. O sea que por eso se considera como número uno y se ve como un desafío. Sin embargo, vamos a conversar dentro de unos minutos cómo ha habido personas que han encontrado oportunidades enfrentando estos desafíos. La falta de crecimiento de ventas. Bueno, sí, eso es lo que busco. Vender más porque el tamaño de mi negocio va a depender de la cantidad de dólares que vendo. Algunos dicen, yo no puedo competir con las grandes compañías. Ellos están mejor preparados, tienen más dinero. La tecnología cambia cada día. No me puedo mantener al día, no tengo tantas horas en el día.
hay muchas cosas que hacen que no pueda concretar los planes. He tenido muchas buenas ideas, pero no las llevo a cabo. También es difícil contratar gente. No sé cómo contratar gente. No sé cómo retenerla, porque se van por otros sueldos en otros lados. Así, esta es la lista. El mercado digital, mercadeo digital, todo el mundo habla de eso, habla de redes sociales y demás. ¿Qué es eso? Son las dificultades, son los desafíos, pero desde luego, los que enfrentan estos desafíos con interés y con dedicación son los que pueden tener éxito. O sea, solamente ver el desafío sin dar el paso adelante nunca nos va a sacar de eso. Nadie va a venir de afuera a solucionarlos. Entonces, esa es la conversación que yo quiero tener hoy. Tratar de ver lo que está detrás de las piedras que vemos así. También le voy a dedicar unos minutos a hablar sobre el estrés personal y agotamiento. Muchos negocios desaparecen porque la persona que los atiende se agota, no dispone de tantas horas para todo lo que demanda el negocio. Y otros dicen, es que aquí si no tienes contactos no vas para arriba. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué cosa es una red de contactos propios? Pero ante todo hablemos de esto. ¿Alguien conoce a una persona que haya construido una buena casa, una casa grande, sin antes hacer un plan? Creo que en los últimos 500 años no ha habido ninguna casa que se haya construido grande, que se sostenga por años, si no fue hecha con un plan. ¿Y eso por qué? Hay tantos detalles en construir una casa. Es demasiado riesgoso hacerlo a ir de a poquito. Además, es una gran parte del patrimonio. La riqueza de una familia normalmente está toda metida en la casa. Entonces, ¿cómo voy a arriesgar tanto sin tener un plan? Eso no se puede hacer. Alguien me dijo en una de estas conversaciones, meterse a hacer una casa sin un plan es como tratar de manejar una moto con los ojos vendados. Las posibilidades de un golpe son muy grandes. Todo esto es cierto. Ahora, ¿quién se atreve a construir un negocio sin tener un plan? Un negocio también es riesgoso. También lleva todos mis ahorros de la vida. ¿Por qué yo voy a poner los ahorros de la vida en un negocio sin tener un plan? Ningún negocio exitoso en la historia se ha sostenido sin planes. Toda persona que sabe de negocios tiene un plan sencillo o complicado, dependiendo de lo complicado de su negocio, pero todo el mundo necesita un plan y necesita revisarlo. Necesita ver su plan lo más frecuente posible y revisarlo con varios pares de ojos, con consultores, con asesores, con gerentes de banco, con abogados, con amigos. Pero si usted no tiene un sólido plan, no sabe en qué momento corregirlo, no sabe cómo enfrentar la situación. Entonces, me gusta esta frase de un experto precisamente en vender planes. No voy a poner el nombre aquí porque no es mi finalidad hacer publicidad, sino la frase. Cuando yo hago un plan es lo que estoy haciendo. Es mi oportunidad de traer el futuro al presente. Y con las decisiones que yo tome hoy en el plan es que construyo el futuro. Es mi único chance, porque de lo contrario voy a estar apagando fuegos. Voy a estar cada vez que se presenta un problema corriendo a ver cómo hago para solucionar esto. Los negocios exitosos dependen de la solidez de los planes y de la disciplina para estarlos revisando. Entonces, ya basta de filosofía, vamos a hablar un poco más en detalle y he traído aquella lista larga que presenté al principio en estos 5 grandes grupos. Vamos a hablar. El primer desafío es que siempre estamos cortos de dinero. No importa el tamaño de la empresa,
el dinero siempre es un tema. Y el segundo, las ventas que no crecen y luego otros que vamos a hablar más adelante. Pero vamos a ir en este orden. Entonces, como este es el universal, este es el que siempre nos interesa saber. Hay muchas excusas. No tenía un plan, sí lo tenía, pero no era suficiente. Pero ahora la inflación me lo está comiendo. Mi plan era bueno, hecho por un buen experto, pero la inflación me lo está comiendo y ahora no sé. Además, no sé cómo encontrar ayuda financiera, no sé cuáles son las distintas fuentes de financiamiento y además ellos me piden una proyección de caja y yo no sé cómo es eso. Eso es normalmente las conversaciones que vienen a SCORE y por eso, como dije, de esas experiencias, las respuestas que damos que quiero traer aquí para conversar. Primero, el ejemplo que dije, mencioné al principio. Esto es tomado de los periódicos, es tomado de las noticias. En el año 2020, el 3 de abril del 2020, el gobierno de los Estados Unidos declaró la emergencia de la pandemia. El Congreso de los Estados Unidos autorizó para los pequeños negocios, para la SBA. Digo la SBA porque SCORE es parte de la SBA. Eso es información que sabemos al detalle. El 3 de abril del 2020 se autorizaron 349 billones, 349.000 millones de dólares para soportar los pequeños negocios en los Estados Unidos a través de préstamos. Y el 20 de abril, 3 semanas después, todo eso había sido otorgado. Se había agotado ese dinero. Venían negocios a SCORE y decía, ayúdeme a conseguir algo. Ya es tarde. Porque las oportunidades son para el que está preparado. ¿Cómo es posible que en 3 semanas ese dinero fue consumido? Porque todas esas personas habían desarrollado relaciones financieras con el banco, con instituciones que les dan asesoría, para cuando el momento, ellos no sabían que iba a haber una pandemia, pero la relación se prepara con tiempo, se siembra para poder cosechar en el futuro. Yo compro una ternera hoy con la esperanza que en 2 años esa ternera me va a dar leche, pero no puedo esperar que me dé hoy. Entonces, igual, las personas que de verdad son visionarios de negocios, las personas que tratan de ver adelante el crecimiento, desarrollan sus relaciones con los bancos desde el comienzo, porque algún día, cuando los necesite, no voy a andar corriendo. Entonces, cuando los banqueros recibieron esa tonelada de dinero, llamaron a estas personas que ellos conocían. Así es como se hacen los contactos. Se siembran poco a poco. Se siembra como echar las semillas para cultivar el año que viene. Todo es así. Todo requiere tiempo. Todo requiere preparar un equipo de fútbol, preparar un boxeador, prepararme para ser abogado. Tengo que comenzar algún día y dedicarle tiempo. Entonces, estos 349 billones que se colocaron en 3 semanas fueron para personas que tenían sus planes de negocio al día, que cada año lo renovaban y se lo enviaban al banco. Le decían, mi negocio va así ahora, mi negocio va mejorando. Por eso el banquero los llamó y les dijo, aquí hay dinero. Esta es una demostración de cómo, de una crisis, de la mayor crisis que ha pasado el mundo en el último siglo, algunos aprovecharon oportunidades. De eso se trata la conversación, de estar preparado. Yo no puedo presentar atajos, sino los planes, porque SCORE basa toda su experiencia en cómo se desarrollan planes. Entonces, primero debemos conocer cuáles son las opciones de financiamiento que existen. No hay misterios.
Las opciones para financiar un negocio se cuentan con los dedos de la mano. 5. Puede ser, yo puedo financiar un negocio con mis ahorros personales. O sea, con el trabajo de toda mi vida, digo, los voy a poner en esto. Mi dinero. Porque alguien me lo regale. Sea miembro de la familia, boyfriend, girlfriend, un tío que se murió y dejó un tesoro, donaciones. O crowdfunding. Voy a abrir una cuenta de crowdfunding a pedir dinero y que me manden por acá $10, $15, $20 y reuniré, dependiendo de la idea que presente. El crowdfunding son donaciones en pequeñas cantidades de mucha gente que no me conoce, que me quiere ayudar. Tercero, inversionistas. Yo puedo invitar a personas y decir, tengo este negocio en ciernes, este es mi proyecto, este negocio puede dar esto y esto y esto, pero no tengo dinero. Entonces alguien me dirá, necesitas $500,000 para eso. Yo te doy $500,000, pero yo quiero el 60% del negocio. Entonces yo, que tengo el proyecto, paso a ser empleado del inversionista. Entonces, no es nada malo. El asunto es saberlo desde el comienzo, es saberlo desde el primer paso. Todo inversionista está arriesgando su dinero. Inversionista que viene a poner dinero en mi negocio, sea miembro de la familia, sean amistades o sean desconocidos, están arriesgando su dinero que les costó ganarlo por un sueño, por una idea, por algo que todavía no se toca. Entonces ellos quieren en un documento una buena porción de ese negocio. Y yo debo entender que el negocio puede dejar de ser mío dependiendo del tamaño del inversionista. Debo planificar cómo voy a manejar el inversionista. Existen otras subvenciones, cantidades de dinero que han sido asignadas principalmente por los gobiernos, en este caso el gobierno federal. Hay subvenciones de entidades menores, de empresas privadas. Vamos a ver el detalle dentro de poco. Que comúnmente en inglés se les dice grants y en otros países se les llama subvenciones. Es lo mismo. O sea que vamos a hablar en un par de minutos de grants. Y por último, y es la mayor parte de las transacciones de financiamiento, son los préstamos. La mejor fuente para un préstamo son los bancos. Nunca yo arriesgaría mi negocio con alguien que no sea un banco. Los intereses que cobraría o alguien que no es un banco son horrendos. Es un riesgo demasiado grande poner mi negocio fuera de instituciones autorizadas por el gobierno, pero existen. O sea, es personas o instituciones que me van a prestar dinero a intereses convenidos y con garantías convenidas. Como no podemos hablar de cómo hacer que me regalen dinero, vamos a conversar principalmente de las subvenciones y de los préstamos. Los grants. Hay dos fuentes principales. La más grande, muy, muy grande, es la del gobierno federal. El gobierno asigna billones de dólares todos los años para grants. Están especificadas. Hay un website que ya lo vamos a referir dentro de poco, del gobierno, donde las instituciones interesadas pueden entrar y ver qué es lo que está disponible. Son páginas y páginas y páginas de líneas a las cuales el gobierno considera de interés asignar dinero para que se presenten aplicaciones. Principalmente es para organizaciones sin fines de lucro. El gobierno no va a dar un grant para que alguien se enriquezca. Los grants son para cumplir con una función social que el gobierno no está cumpliendo por otros lados.
Entonces, si yo estoy pensando obtener un grant, si yo sé que hay grandes cantidades de dinero disponible, yo tengo que encontrar una función, llenar una función social, establecer una organización sin fines de lucro y prepararme con tiempo para poder aplicar en el momento oportuno y tener acceso a esos fondos que no voy a tener que pagar. Esa es la gran ventaja. Es muchísimo trabajo antes, pero esos son fondos que no voy a tener que pagar. Siempre tendrá que ser respuesta a una necesidad de la comunidad y siempre debe estar alineada con la misión. Quiere decir, yo establezco una organización sin fines de lucro para una misión específica. Digamos que veo una necesidad que desde hace 2 años hay más y más abuelas que se están haciendo cargo de cuidar niños porque las madres tienen que ir a trabajar y quedan a cargo de la abuela. Y la abuela no tiene ni la capacidad para hacerlo, ni los conocimientos para la vida moderna para educar a ese niño adecuadamente. Entonces yo digo, voy a hacer una sociedad sin fines de lucro para esas abuelas. La establezco. Pero cuando yo voy a buscar un grant en el momento que yo aplique, que no es hoy, entonces debo buscar de las líneas que el gobierno asigna dinero, cuál se acerca a aquello de las familias desvalidas y todo. No puedo pedir que me den grants de educación musical para educación de niños en poder de las abuelas. Son cosas que no conversan. Entonces debo entender muy bien cómo es el juego de eso. El gobierno, para darme un grant, va a esperar que yo le demuestre que durante 2 años yo he estado haciendo esa función que yo digo que voy a hacer. Que yo llegue y le diga, durante los 2 últimos años, yo he estado atendiendo 30 familias que dependen de sus abuelas, pero no puedo atender más porque necesito $500,000 y con $500,000 al año yo puedo atender no 30, sino 200. Entonces el gobierno, de acuerdo a todo el detalle que le dé, no solo por esta conversación, dirá, ok, todas esas abuelas en este momento yo no las estoy atendiendo, sé que se deben atender, usted ya tiene experiencia en hacerlo, usted califica para un grant. Y además funcionan como reembolso. Si me dicen, sí, le voy a dar $500,000, aquí tiene 100,000, vaya, úselos, gástelos de acuerdo al programa que me dice, y cuando se le terminen, viene y le doy otros 100,000. Y así vamos. No me van a dar todo el dinero de una vez. Eso en líneas generales. Digo esto porque son las preguntas más frecuentes que vienen a SCORE. En líneas generales, así funcionan los grants. Ahora, ¿cómo me preparo para eso? Debo estar identificando claramente cuál es la necesidad, cuál es el beneficio en la sociedad que yo voy a atender. Debo investigar muy bien qué es lo que está disponible, como dije, para hacer la comparación y ver que si esto corresponde a este rubro. Debo registrarme. Hay un website en el gobierno que es el grants.gov, al que puede accesar todo el mundo, y allí están cientos y cientos de páginas. Debo registrarme allí como persona, como entidad sin fines de lucro que quiera en algún momento aplicar a grant. O sea, debo ponerme en cola, debo ponerme en lista. También hay un directorio, hay directorios de otras fundaciones, porque no solo el gobierno da grants, hay entidades privadas, Google da grants, Amazon da grants, pero ellos lo van a hacer en cosas específicas que tengan que ver con sus negocios. Y nunca va a ser una cantidad tan grande como las del gobierno. Y buscando en Google pueden encontrarse estos directorios de las fundaciones. Todo eso existe.
requiere mucho research, mucha investigación para determinar. Entonces, ver cuáles son los requisitos para llenar la aplicación y seguir las instrucciones al pie de la letra. Y las fechas que se establecen deben cumplirse. Si dicen este documento se debe entregar para el 30 de abril, el 1 de mayo no me lo reciben. Así es como funciona el sistema de grants. Desde luego, esto era solamente una conversación para aclarar las preguntas más frecuentes. Hay personas especializadas que ayudan en la preparación de estos documentos, pero los parámetros siempre van a ser estos que hemos hablado. Para préstamos bancarios, que es la mayor fuente de financiamiento de los negocios grandes y pequeños. Importante es construir mi relación bancaria. Debo tener un banco con el que siempre hago negocios, con el que hago historia, con el que tengo mi tarjeta de crédito y con el que de vez en cuando saco préstamos pequeños para armar un crédito, para hacer una historia, porque el banco necesita documentar. No puedo aparecer repentinamente solicitando un préstamo si ellos no saben qué tan buen pagador soy. Debo estar claro que los préstamos siempre van a requerir garantías. Me va a decir qué cosas tiene usted para dar como colateral. Su casa, su vehículo, sus terrenos, lo que tenga, ¿qué puede dar para soportar el riesgo? Habrá una serie de documentos que me van a exigir. Debo tenerlos listos y poder defenderlos. No le puedo llevar algo que hizo un contador para que se vea bonito, pero cuando el banquero me empieza a hacer preguntas, no sé lo que está allí. Yo debo poderlos explicar, porque debo demostrar que conozco mi negocio. Y una información adicional, existe en muchos estados, principalmente en el estado que yo muevo, aquí en Florida, una facilidad que se llaman microloans, o sea, préstamos pequeños, porque hay los préstamos menores de $50,000 a los bancos no les gusta todo el papeleo para un préstamo que ellos consideran pequeño. Para mí el préstamo tal vez no es pequeño, pero para el Bank of America $50,000 no es algo que amerite dedicarle tiempo. Entonces, en los condados, en el condado de Pasco, existen organismos que ofrecen estos préstamos que son con requisitos mucho menores y con intereses mucho menores y que pueden ser aprobados más rápidamente y hasta dan asistencia para el manejo del negocio y para el llenado de la documentación. Esta es una facilidad que también existe. La idea aquí era decir el mito del financiamiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo se clarifica? El dinero o yo lo tengo o me lo regalan o invierten en mi negocio o me lo prestan. No hay más. La disciplina en el manejo de efectivo es importantísima. Todo negocio, el efectivo es la sangre, sangre que corre por las venas del negocio. Si yo no estoy al día de cómo está mi efectivo y cómo va a estar dentro de 3 semanas, cómo va a estar el mes que viene, puedo encontrarme en problemas de no poder pagar la nómina, de paralizar mi negocio, y eso es bancarrota. La definición de bankruptcy es cuando el negocio se queda sin efectivo para pagar sus obligaciones. Yo puedo decir, tengo un contrato con el gobierno y el gobierno me va a pagar $3 millones, pero ya no tengo para pagar la nómina. Y el gobierno me va a pagar dentro de 6 meses, pero yo no tengo para pagar la nómina de esta semana. Voy a bancarrota aunque tenga cuentas por cobrar importantes. Es el efectivo lo que me va a salvar. Entonces yo debo demostrar que sé o tengo una idea, porque nadie sabe el futuro. Todos estos flujos de caja son variables. Tengo que estarlos ajustando a medida las cosas van ocurriendo. Pero aquí, este es
Sencillo. Las ventas en la primera línea porque es de donde viene el dinero. Y le resto las cuentas a cobrar porque es dinero que no voy a recibir este mes. Con el dinero, la siguiente línea que me queda es con lo que yo debo cubrir los pagos que voy a hacer en el mes. Luego, cada mes estoy indicando, tengo que pagar a los suplidores que me dieron los productos que estoy vendiendo. Debo pagar el impuesto sobre ventas del mes pasado, debo entregarlo a la gobernación, debo pagar los salarios de las 3, 4 personas que trabajan y debo pagar el alquiler. Líneas generales. Hay muchos otros gastos que tengo que incurrir. Por ejemplo, aquí tengo pensado comprar equipos en enero y en febrero, pero no tengo dinero, el efectivo no me alcanza. Entonces mi flujo de caja me dice en qué momento yo debo pedir un préstamo. Y si recibo ese préstamo, cómo se va a mover el efectivo y el momento en que voy a empezar a pagar. Esto es un cuadro sencillo, solamente para ilustrar. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero tener oportunidades, yo debo manejar el flujo de caja con una facilidad tremenda. Las empresas en las que yo he trabajado, esto se maneja día a día. No se puede estar atrasada la información un solo día, porque eso indica que de repente el viernes no tengo cómo pagar la nómina. Esto se maneja lo más cerca posible, pero este es el concepto, siempre estar tratando de ver hacia el mes que viene, 2, 3 meses hacia adelante. Desde luego, ver en este momento 12 meses hacia el futuro es utópico. Los 2, 3 más cercanos serán los más sólidos, pero el documento se va renovando, se va ajustando y cada vez voy aprendiendo más de él hasta que llega un momento que no necesito verlo, lo sé de memoria. Este era el desafío primero. ¿Cómo debo estar preparado para enfrentar los problemas de efectivo? Ahora vamos a ver el desafío número 2 en importancia. Mi negocio es bueno, pero no crece. Los clientes llegan, pero no crece. Principalmente, las causas vienen de estas. La primera pregunta, muéstreme su estrategia de venta. No tengo. Y había que tener. Eso es básico. Sin estrategia de ventas, ¿cómo puedo crecer? ¿Y su estrategia de mercadeo? ¿No es la misma cosa? No, no es lo mismo. Estrategia de ventas es la vida de mi negocio, es la vida de mi crecimiento. Y estrategia de mercadeo es parte de la estrategia de ventas, es cómo le voy a hacer saber al mundo que yo existo. Porque si la gente no sabe que yo tengo una panadería que produce el mejor pan de toda la Florida, si la gente no sabe, no va a venir. Pero esa no es mi estrategia de ventas, esa es mi estrategia de mercadeo. Mi estrategia de venta va a ser cómo tengo todo el pan que necesite, cómo lo entrego a tiempo, cómo mantengo la calidad. Todo eso es el centro del negocio, eso es lo que le da vida al negocio, la estrategia de ventas. Y el tercer factor por el cual negocios no crecen es cuando dependen de pocos clientes. Vamos a hablar entonces del plan, la estrategia de ventas, ¿por qué es tan importante? Yo hago la comparación con esto. Si voy a ver un vehículo en una venta de carros, el exterior se mira muy bonito, es lo que todo el mundo ve y se compra por los ojos. Se dice, me gusta más este carro porque se le ven los asientos de cuero, se le ve el tablero más bonito y todo. Pero las personas que ya tienen experiencia, que han tenido carros en el pasado, cuando hablan con el vendedor, le preguntan de qué tamaño es el motor, cuál es la transmisión que tiene, cuántos caballos de fuerza, cuántos RPM. Es lo que está debajo, lo que no se ve. Eso es lo que mueve el vehículo. Lo que está arriba es apariencia. Entonces, el plan de negocios descansa en el plan de ventas. El plan de ventas es el que dice cómo yo hago dinero, cómo mi panadería hace dinero. Esa es la fundación en la que yo voy a crecer, porque si yo tengo
un plan de ventas sólido, un plan de ventas claro, lo puedo copiar varias veces y es como crece un negocio. Las ventas crecen por duplicar. Alguna persona hacía la comparación como una rosa, que la rosa tiene como una serie de pétalos cada vez más afuera, pero todo comienza en el centro. El centro es la fundación, es el plan de ventas y todos los demás pétalos es lo que se va copiando. Si el centro fue exitoso, con copiar eso es lo que se llama replicar. Voy replicando varias veces y es como un negocio crece. Estas son las dos reglas principales en las que descansa todo secreto de ventas. Principio número 1. Por cada venta que se hace siempre está la contraparte. Hay alguien que está comprando. Aquí tenemos los dos lados de la transacción. Se dice, este negocio vendió 400 unidades el día de hoy. Pero en realidad debería decir 400 clientes vinieron el día de hoy. Cuando yo estoy solo pensando del lado mío, estoy olvidando la parte más importante. Es la parte que me dio dinero, que confió en mi producto. Porque yo tengo que entender qué ideas, qué conceptos esas 400 personas utilizaron para decidir darme su dinero. Porque una vez que yo los entiendo a ellos, es que yo puedo duplicar eso y en lugar de 400 venderle a 800. Y el segundo principio es, todo ser humano siempre se siente atraído cuando cree que hay una oportunidad. La gente va a venir a mi negocio a comprarme porque cree que aquí tiene un beneficio que otro no le está ofreciendo. O sea que yo estoy más cerca de donde esa persona vive o que yo entrego a un horario que otros no entregan, que yo estoy dispuesto a atender clientes a las 9 de la noche, cualquier concepto. Es cuando el cliente ve una oportunidad que otros no le ofrecen. Si yo quiero ser exitoso vendiendo y multiplicando mis ventas, debo tener en cuenta estos dos principios. No es invento mío, es Paul Krugman, un premio Nobel de Economía que da muchas conferencias sobre el centro de negocios. Y estas dos frases me han parecido muy interesantes. De esto se basa cuando estamos preparando un plan de ventas, hacer estas preguntas. ¿Cuántas personas están comprando? ¿Cuántos clientes yo pienso que voy a motivar? Y luego, ¿qué oportunidades estoy ofreciendo? Entonces, basado en esto, podemos decir, ¿cuáles consejos podríamos dar? Porque hablar de filosofía, a veces uno se deja llevar, pero ¿cómo se come esto? Entonces, primero, tengo que tener objetivos claros para vender, para mis próximos 3 años por lo menos. Hablar de 10 años es un sueño. Eso nadie puede dar en ningún lugar del mundo algo razonable para 10 años. Entonces yo digo, el primer año yo pienso o deseo vender $200,000. El segundo año yo tendré que estar vendiendo 400,000. Y el tercer año ya tendré que estar vendiendo 1,000,000. Si yo no me pongo eso en mente, no voy a crecer. Si yo arranco, ok, voy a ver y creo que puedo vender 200,000 y con 200,000 me voy a mantener bien durante 3 años, mi negocio no va a crecer. Si yo no estoy pensando en hacerlo crecer, por sí solo no lo va a hacer. Tengo que tener objetivos. Ok, ¿cuánto quiero? Desde luego, eso depende del tamaño de mi almacén. No puedo pensar que voy a vender 1,000,000 si en mi almacén no cabe producto más que para vender 50,000. Tengo que tener los recursos o la base para pensar que yo puedo crecer en esa velocidad. Una vez que tengo establecidos los objetivos, ¿cuáles acciones voy a tomar? ¿Voy a contratar personas que sepan o voy yo a trabajar más horas? ¿Voy a buscar distintos mercados? ¿Voy a atender distintas ciudades? ¿Voy a comprar un camión
para ir más lejos de lo que normalmente voy? ¿Qué acciones? Eso tengo que definirlo. Y ahora los clientes. ¿Quiénes son los clientes que me van a comprar? Bueno, yo sé, de acuerdo al censo, que en este condado hay 34,000 familias de latinos. Y sé que en el otro condado hay 28,000 familias más. Entonces, si yo puedo atender el primer año a este condado, puedo el segundo año atender el otro y ya estaré duplicando. O sea, estoy identificando quiénes van a ser mis clientes, porque de lo contrario no van a aparecer de la nada. Y las primeras ventas las tengo que hacer yo. El dueño del negocio tiene que entender cómo el cliente toma la decisión de compra. Eso es clave. No puedo el primer día contratar a un experto en ventas porque yo tengo que conocer mi negocio desde adentro. Cuando yo vaya a un banco a pedir un préstamo, el banquero me va a hacer todas esas preguntas y no puedo decirle, déjeme preguntarle a mi vendedor. Yo tengo que hacer las primeras ventas. Yo tengo que entender cómo estas personas decidieron comprarme 4 panes en lugar de 3. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Y luego que entiendo eso, después de haber vendido varias veces, entonces puedo empezar a duplicar. Puedo entrenar a otra persona porque ya sé cómo el cliente toma sus decisiones. Si yo no conozco a mi cliente, ningún plan de venta va a funcionar. Y ahora vamos a hablar un poco de la técnica que se conoce como el embudo de ventas. Esta figura aquí trata de simular un embudo. El embudo tiene una boca grande y poco a poco se va achicando, achicando y lo que sale al final es mínimo. Así es como funciona un plan de ventas, un plan de alcanzar a los clientes. Cuando nosotros anunciamos estos webinars, enviamos 4,000 emails, pero sabemos que de esos 4,000 emails, solo 400 personas van a ir al website a recibir información, a buscar información. Y de esas 400 personas, solo 100 se van a registrar. Y de esas 100, solo 20 van a llegar. Ese es el embudo. Yo tengo que llegar a mucha gente con mi mensaje y decirles, vengan a mi website. Es un error pensar que el website es el primer punto de contacto. Es el segundo. Yo tengo que usar las redes sociales para decirle al público, yo existo. Vean en mi website lo que yo ofrezco. El 10% irá al website. Y con esos es que tengo oportunidad de vender. Lo que yo tenga en el mostrador del website es lo que les ayudará a tomar la decisión si me compran o no me compran. Y lo que sale al final del embudo será mucho menos. Pero así es el plan. Y con base a eso es que hago mis proyecciones de ventas. Entonces, ¿qué voy a ofrecer en mi website? Son las oportunidades, porque recuerden que todo el mundo lo que busca es cuál es la oportunidad. Ok, ya vine al website, ¿qué hay allí que no ofrezca tu competidor? ¿Qué hay allí que sea interesante para mí? Entonces aquí hay una lista de cosas, pero cada quien tendrá las suyas. Y primero, ¿por qué mi producto es diferente? ¿Qué beneficio, siempre, qué beneficio recibirá el que compre mi producto y no el de la competencia? Más durabilidad, yo le entrego más rápido que nadie. Ustedes ven cómo Amazon a lo largo de los años han ido reduciendo el tiempo de entrega para poder competir con la tienda que tiene el producto inmediatamente. Amazon ahora entrega hasta el mismo día, porque eso es uno de los beneficios que se le ofrecen, son las oportunidades que se le ofrecen al cliente. Que tengo equipos de primera línea, que yo le voy a contestar el teléfono si me llama a las 3 de la madrugada, voy a tener a alguien que le conteste, que mis precios son mejores. ¿Qué tengo? Yo debo hacer una lista y eso es lo que debe estar en mi website. Y el website es lo más importante que usted puede tener para
el mostrario de su producto, es el mostrador, es la vitrina. Debe ser fácil de seguir y debe cumplir las necesidades del cliente. No debe ser complicado, no deben ser muchas páginas, una o dos. Y debe ser bonito, o sea, no con flores ni con adornos, pero debe verse bien para que sea atractivo, porque la gente juzga por eso. Si es oscuro, si es difícil de leer, así debe ser el negocio. No da interés. Así que la calidad de mi website es importante. El otro punto que mencionábamos es cuando se depende de pocos clientes. Si yo dependo de un solo cliente, mi negocio está en riesgo. Si alguien me dice, yo tengo un contrato con Walmart y Walmart me va a comprar el 90% de lo que yo produzco, el día que Walmart no quiera comprarme, todo se terminó. Entonces, mi estrategia no es que voy a rechazar a Walmart. Claro que la quiero, pero mientras tanto voy a tratar de ir desarrollando otros. No puedo depender de uno solo porque paso a ser empleado de ellos. Tercer desafío. Sí, todos son muy buenas ideas, pero yo arranco y no concreto. Esto es lo que en términos de negocio se dice ejecución. Llega, va jugando fútbol y llega con la pelota frente a la meta y no tira gol. Entonces no pasa nada. Imposible que se produzca un gol si no tiro a gol. Entonces la ejecución es la habilidad que yo tenga de llevar a cabo mis tareas sin repetir errores. O sea, todo va a ser un aprendizaje para ir corrigiendo. Debo tener un sistema de ejecución. Si yo he preparado un plan, pero lo tengo en la gaveta, el plan no va a hacer nada. Soy yo el que ponga ese plan en funcionamiento. Y la vacilación o estar siempre pensando, ¿y si mejor lo hago así? Si mejor de esta manera, hace que nunca arranque. Entonces eso representa una nueva perspectiva. Las cosas como las he venido haciendo me dan ciertos resultados, pero si yo quiero otros resultados, debo escuchar más a mi cliente o debo escuchar más a mi personal. De repente ellos ven cosas que no me dicen porque no hablo con ellos o porque yo no delego. Ellos las pueden hacer mejor que yo, pero no he delegado porque yo pienso que solo yo sé hacerlo. O me resisto a buscar un mentor porque nadie sabe más de mi negocio que yo. Todo, o a, todas estas cosas. O sea, podría mejorarme, podría convertir mis desafíos en oportunidades si yo pusiera estas cosas en funcionamiento. Hablando de la ejecución impecable, este es el ciclo que se usa en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se hace el plan y se pasa el brief, o sea, se le divulga a las personas involucradas. Esto es lo que se va a hacer en el plan. Cada uno lo entendió. Brief es eso. Sí, sí lo entendimos. ¿Estamos claros todos los pilotos qué se va a hacer? Sí. Ok. Execute. Vamos a la práctica. Vamos esta semana a practicar lo que dijimos en estos cambios. Al final de la semana, debrief. ¿Qué pasó con lo que dijimos? Vamos a evaluar, porque no todas las cosas ocurren como yo pensaba. Lo importante de todo esto, el punto más importante es el debrief, es el aprendizaje de cuando puse en práctica lo que había pensado. Y luego corregir otro brief y el ciclo no termina nunca buscando la perfección. El agotamiento. Dueños de negocios que piensan que si ellos no están, las cosas se las lleva el río, pero entonces eso hace que haya demasiada tarea y poco tiempo disponible, no queda tiempo para mi vida propia, me descuido mi familia, tengo conflictos en la casa, estoy nervioso todo el tiempo, me da un infarto en la mitad del camino y el negocio se acabó. Porque mi familia no sabía cómo manejarlo, mis empleados nunca les delegué, el negocio se muere y mi familia queda sin patrimonio, queda sin nada.
O si no me da un infarto y ya tengo un momento, a los 65 años quiero venderlo, mi negocio yo creo que vale 2 millones de dólares y con esto mi familia queda bien y todo. El comprador me dice, pero es que el negocio es usted. Yo no puedo comprarle porque sin usted el negocio no camina. Este es el problema del negocio, que solo el propietario sabe manejarlo o que cree que solo él lo puede manejar. Los buenos negocios, las buenas empresas son las que funcionan sin la presencia del propietario. Ninguno de los grandes negocios del mundo, de los más exitosos, de los más valiosos, tienen al propietario en el día a día. Para poder hacer esto, yo como propietario tengo que establecer prioridades y tengo que ir delegando todo aquello que sea repetitivo, todo aquello que otros puedan hacer mejor que yo. Yo estoy para planificar y para planificar. Eso es lo que va a hacer que mi negocio crezca. Mientras yo esté encerrado dentro del negocio, no voy a ver lo que está afuera, no voy a ver lo que mis competidores están haciendo, no voy a ver lo que se habla en el mundo. Hay una diferencia entre trabajar en el negocio o dentro del negocio. Dentro del negocio estoy todo el día bajo el sol atendiendo a los clientes, trabajo duro, durísimo, muchas horas. En la mañana vengo cargando en mi camioncito el stand, lo pongo y estoy 10 horas bajo el sol, y si es bajo la lluvia, al final de la tarde luego otra vez a llevarme al stand en mi camioncito y lo mismo todos los días. No me queda tiempo para pensar, no puedo crecer. Este negocio de la izquierda no puede crecer. En cambio, si la persona trabaja en el negocio, en pensar cómo puedo tener 4 o 5 stands, cómo puedo delegar a 5 personas que manejen los stands, y yo voy a dedicar el día en ir de uno en otro, en asegurarme que tengan los suministros, en asegurarme que los que estén atendiendo bien al cliente, en asegurarme que los clientes están contentos. Eso es lo que me va a hacer crecer. Hay una diferencia en trabajar duro dentro del negocio o trabajar duro en hacer crecer el negocio. Y el último desafío es que aquí todo es puros contactos. Si yo no tengo contactos, no crezco. En lugar de ver eso como un obstáculo, es como una oportunidad. Comience a construir su red de contactos, contactos que le van a ser útiles para el negocio, porque ningún propietario lo sabe todo. Ningún propietario sabe hacer websites, ningún propietario sabe hacer redes sociales, ningún propietario sabe todo lo nuevo que está apareciendo en inteligencia artificial. Hay otras gentes que lo saben. Usted lo que sabe es su producto. Usted lo que sabe es anunciar lo que usted tiene. Usted lo que sabe es vender. Entonces, ¿qué es una red de contactos? Aquellas personas o entidades que van a ayudar al crecimiento de mí como persona de negocios y de mi negocio. Tengo que mantener relaciones con los banqueros, con expertos de mercadeo, con los contadores, con abogados. No quiere decir que voy a verlos todos los días. Yo puedo ver a mi abogado una vez cada 6 meses para tomar un café y conversar y que me dé orientaciones. Con mi contador tengo que hablar una vez al mes. Expertos de seguros cada 6 meses. Expertos en tecnología cada 3 meses. Pero así, reunirme con estas personas y mi mentor de Score. Yo puedo pedir que me asignen un mentor y asignamos una fecha cada mes en la cual nos vamos a reunir para revisar cómo va mi negocio, que me dé ideas, que me dé opiniones. El mentor no va a manejar mi negocio, es una persona extraña, pero me va a compartir sus experiencias y me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y entonces, este es el momento de pensar, ¿le doy un reinicio, un reboot a mi negocio o sigo como estoy? Puedo comenzar revisando mis metas, mis planes, entender que es muy importante el manejo del efectivo. Si el día de hoy es lo único que aprendí, excelente. El manejo del efectivo va a ser una transformación en su negocio. Si yo entendí que mi negocio va a andar mejor
sin mi presencia, voy a haber hecho un gran cambio. Hay varias cosas que yo puedo tomar, acciones que puedo tomar para hacer un cambio hoy. Y en conclusión, ustedes tienen un recurso gratuito y confiable en SCORE. Si alguno de estos temas desean expandirlo en su negocio, porque son temas que se enseñan en 4 años de universidad, no se pueden absorber en una hora. Pero si dice, yo quiero un mentor que me ayude a discutir un plan de mercadeo, o que me ayude a discutir un plan de ventas, o que me ayude a discutir un plan de operaciones, o que me ayude a entender mi flujo de efectivo. Los mentores se piden, se los asignan y esa persona estará, puede hacer un calendario de una vez al mes, entrar en contacto por teléfono, por Zoom y a veces en persona. O sea que hemos consumido una hora en conversación. Espero que estos puntos algo contribuyan a ponerlos a pensar. Tenemos algunos comentarios aquí. Dice Olga Angiolini, buenas tardes, soy entrepreneur, negocio de una sola persona. ¿Qué consejo me da para balancear todo lo que hay que aprender, todo lo que se necesita? Y yo diría, la respuesta está, la que le puedo dar, que es gratis, es SCORE. Contacte a su capítulo de SCORE, entre a score.org, indique su zip code y ahí le asignarán su mentor. Y el mentor tiene acceso a otros mentores. En caso de que sus preguntas el mentor no le pueda atender en todos los puntos, existe el sistema de co-mentores, donde buscará especialistas dentro de SCORE que pueden ayudar a extender las discusiones para darle la mejor respuesta que tengamos en nuestro alcance. ¿Cómo puedo conocer los hábitos de compra de mis clientes? ¿Dónde puedo encontrar esa información? Solamente por el contacto persona a persona. Se puede hacer por service. Usted le envía un email pidiéndole feedback sobre el producto que le vendió. O si usted atiende en persona en un mostrador, en conversación con el cliente. Y sí, hay 3 puntos básicos, lo que nosotros llamamos las 3 P. Los clientes compran por precio, producto y performance. Por lo menos 2 de ellas, y algunas veces las 3. Sí, para expandir sobre esto, sí necesitaría, hay webinars de SCORE sobre estos 3 puntos, o también un mentor puede expandir en esto. Gerardo López dice, buenas tardes, muy agradecido por toda la información. ¿Cómo puedo hacer para tener un mentor? Como dijimos, entra a score.org. Si usted está en el condado de Pasco, entra a score.org Pasco Hernando y va a entrar a nuestro website y allí le guiarán cómo encontrar un mentor. De lo contrario, usted indica en qué zip code se encuentra y eso lo enviará al website de ese chapter y se le asignará un mentor. Usted indica en qué necesita que le ayude el mentor y de esa manera la organización encuentra el mentor más cerca de lo que usted necesita. Veamos si hay más preguntas. Dice, ¿y si estoy empezando mi negocio? El 90% de las personas que vienen a SCORE están empezando su negocio. Esa es la principal característica de los clientes de SCORE.
Decimos clientes porque son personas a quienes le damos servicio, no porque paguen. Nadie le va a cobrar en SCORE, ni por los webinars, ni por la mentoría. O sea, la finalidad de estos webinars es invitar al público a aprovechar un recurso que existe. SCORE tiene 60 años. Fue fundado en febrero de 1964. Va a cumplir 60 años en 3 meses. Así que tenemos bastante experiencia en nuestras bases de datos para compartir. Bueno, entonces, nuevamente les agradezco su participación. Ha sido realmente un placer y vamos a tener varias veces en el año otros webinars en español. Todo depende de la respuesta que tengamos en la participación. Esta participación de ustedes ha sido muy satisfactoria, así que muchas gracias y que tengan un buen día.